Hice aquí un debate y Laurentino, ¿no?, en el debate llamaba la atención sobre el hecho de algo que ocurría en los partidos comunistas, ¿no? Y ocurre, ¿no?, que el secretario general hablaba 2 horas y después de que la gente hablaba allí 3 minutos, 5 minutos, luego volvía a remachar otra vez con 2 horas, ¿no? Entonces decía que eso era, evidentemente, no era una escuela de democracia. Entonces yo te pido que cuando lleves 17 minutos o cosas así, si son 20, me avisas y cortamos donde estemos, ¿vale? Porque yo creo que lo fundamental, lo importante es que hablemos todos. A ver, lo primero, decía el compañero Fidel que ellos tienen una visión muy especial, que España tiene una visión muy especial, que no es una visión de la política representativa. Bueno, yo también soy de esto, ¿no? También de esa misma idea, ¿no? De que la política es la organización de la lucha de la vida cotidiana, ¿no? La vida cotidiana y muchas más, y en todos los niveles, pero vamos, quiero decir, entendemos que la transformación se tiene que arraigar en los cambios de la vida cotidiana, ¿no? Y en la definición, o en el texto que publicó Spice-Marsh, mientras tanto, decía algo que me parece muy importante. Decía: queremos construir una nueva relación entre sentido común, experiencia social y elaboración teórica. Ninguna autoridad académica o política puede sustituir el criterio de intervención real en los movimientos sociales. Ninguna autoridad académica o política puede sustituir el criterio de intervención real en los movimientos sociales, de la elaboración teórica vinculada a estos movimientos, de la comprobación práctica de las hipótesis en la realidad compleja de la sociedad. ¿Qué quiero decir? Que efectivamente, es decir, a ver, no nos vale que tenemos ya armado la hechura académica o política, la traemos aquí y vemos cómo la digerimos el resto de la gente que estamos. No. O sea, tenemos que hacerlo de otra manera. Tenemos que ver qué experiencias son las de lucha las que estamos haciendo, y en función de eso tenemos que aprender de la gente, de nuestro pueblo. O sea, tenemos que mantener una relación de diálogo con la gente. Yo os voy a contar, porque además la compañera de La Paz me lo ha dicho y yo creo que es lo que puede ser más útil, la experiencia de los campamentos Dignidad. Y luego vamos a hacer algunas consideraciones rápidamente sobre el debate, sobre qué posición tenemos nosotros en este debate entre renta básica y rentas mínimas de inserción, ¿vale? Y cómo nosotros hemos hecho los quiebros, las mediaciones para poder casar ambas cosas. Para no plantear un debate, con ese debate llevamos ya demasiado tiempo. Y para nosotros lo fundamental no es la ILP. Para nosotros lo fundamental es poner en pie un movimiento contra el paro y la precariedad. Para nosotros lo importante es construir un sujeto de lucha. Mucho más importante. Instrumento, herramienta de organización. ¿De organización de quiénes? De los parados, de los pobres, de los precarios. Y por tanto el movimiento, si me apuráis, yo sé que esto es un simplismo, pero el movimiento es más importante que la propuesta. O mejor dicho, la propuesta y el movimiento van juntas. No se pueden separar. No es la propuesta te la traigo y que la suma la gente, no. La propuesta y el movimiento van juntas. Y por tanto, ahí es donde lo tenemos que ver. A nosotros no va a funcionar. Y aparentemente puede ser muy maximalista. Claro que la situación... Mirad, hacen falta pocas explicaciones de la necesidad de la renta básica. Yo pasaba antes por el bar y me llamó mucho la atención que ponía aquí: el recibo de la luz subirá más del 5% en enero. Me llamó mucho la atención porque había escuchado esta mañana que era el 2%. Pero luego, cuando me he parado en la portada del periódico, había una segunda noticia que remachaba todavía más el sentido de la reunión que tenemos hoy aquí: 6.000 intentos de suicidio al año. 2 noticias. Esto no es El Rojo y Negro, ni El Mundo Obrero, no, es un periódico, ¿no?, de la burguesía, creo, ¿no?, aquí en Cataluña. Es decir, a ver, la realidad está ahí, es una realidad de emergencia. O sea, nuestra clase está siendo conducida a la miseria. Una parte importante de la clase obrera está siendo conducida directamente a la miseria. Esa es la realidad que tenemos. Es decir, aquello que decía Marx, ¿no?, la ecuación muda de la miseria, ¿no?, la presión silenciosa y constante de la miseria, la formación de los lázaros de la clase obrera, aquello que cuenta la acumulación originaria de capital. Ante esa estamos. Y por tanto, eso lo sabemos. Y sabemos que estamos en una circunstancia. Yo también, a mí se nos viene la idea de la emergencia del fascismo. Ahí. Pero la emergencia del fascismo, vamos a leer a Dimitrov, por ejemplo, que como otros muchos tienen muy mala prensa, ¿no? Pero Dimitrov, ¿qué decía? Pues Dimitrov decía que había que pegarse a las necesidades elementales de la gente, pero no para adaptarse a las necesidades y a la psicología mayoritaria de la gente, sino para transformarlas. Evidentemente necesidades elementales, pero para transformarlas. Aquello que decía Rosa Luxemburgo, que nosotros repetimos muchas veces: hay que elevarse por encima de los estrechos horizontes del pan cotidiano, pero sin levitar del pan cotidiano y horizonte estratégico. Ambas cosas tienen que ir juntas, porque si solo hay pan cotidiano, entonces perdemos el sentido y somos absorbidos por los valores del enemigo, del adversario. Y si solo hay horizonte, pues evidentemente no hay la fuerza, no coge vuelo,
quedan aislados el pan cotidiano y el horizonte. A ver, la experiencia nuestra. Mirad, nosotros empezamos con distintos grupos. Un grupo, un colectivo por los derechos sociales, que estaba en Mérida, que era la trastienda. Había asambleas de parados, de Plasencia, de Almendralejo. Había asociaciones de vecinos de los barrios más machacados de Extremadura, de Amorés, en Cáceres, Suerte Saavedra en Badajoz. Y empezamos a poner en pie una ILP por la renta básica. Ojo, esto no es la receta, no es una receta universal, la ILP. Pero nosotros empezamos a poner aquello en pie. Pero ojo, empezamos a montarlo no pensando en que íbamos a partir de las estructuras que ya había, sino pensando que íbamos a ir a la relación directa con la gente. ¿Dónde fuimos a recoger las firmas? ¿Dónde recogimos las 27.000 firmas, el equivalente a 1.400.000 firmas a nivel del Estado, las que recogió La Paz? En las puertas de la oficina de empleo. No las recogimos en la sede de ningún partido, en la sede de ningún sindicato, en las puertas de las oficinas de empleo. Porque en las puertas de las oficinas de empleo, todo esto que se estaba diciendo, claro que el parado vive la situación, vivimos la situación con una mezcla de culpa, sobre todo de culpa y de rabia. Las dos palabras que más se escuchan en la oficina de empleo, si uno pone el oído, son depresión y escopeta. Y esa misma impotencia, esa misma relación entre la rabia, pero la rabia que no encuentra cauce, y la impotencia es lo que allí se vive. Y en una oficina de empleo, pues uno va y trata de estar el tiempo imprescindible. No es un sitio donde se crea comunidad. ¿Y qué ocurrió? Y eso fue muy importante en nosotros. Porque es muy importante cuando un sitio que está vaciado de conflicto, ahí está el guardia de seguridad, pero está no porque vaya a haber ningún motín, sino porque, como se dice allí, por si a alguien se le va la pinza. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que aquí, en aquel sitio en el que no hay comunidad porque está vaciado de conflicto social y conflicto político, empezó a generarse otra cosa. Claro, pusimos una mesa, un día, y otro día, y otro día, y sigue puesta la mesa. El campamento se desmontó el día que se aprobó la ley de renta básica de inserción, 9 de mayo, pero nosotros seguimos en la puerta del INE. Lunes, miércoles y jueves, puerta del INE. Martes, el fomento, a acompañar a la gente de vivienda. Y allí empezó a generarse la comunidad. Allí empezó a generarse la comunidad en donde no se pensaba, porque normalmente también donde nace la política es donde menos se la espera. Nace la política en las plazas, donde ya estaba, se cree que están los parlamentos y los ayuntamientos, y el 15 me dice, no, la política somos nosotros, vosotros sois otra cosa, vosotros sois la gestión del poder. Nace la política en la oficina de empleo, nace la política en el Carrefour, ¿no? En el templo del consumo, como enseñan los compañeros del SA. Es decir, conseguimos que nazca la política en donde no se la espera, y en ese caso no porque nosotros lo supiéramos, ¿no? De una manera completamente inesperada e intuitiva. Casi nosotros vivimos un acontecimiento que nosotros no preveíamos. En definitiva, ¿qué empezó a pasar? Empezó a pasar que conectábamos con otra mucha gente, y claro, y venían otros problemas, porque una cereza traía a la otra, y venían los desahucios de las viviendas sociales, y paramos los desahucios de las viviendas sociales, 900 expedientes de desahucio abiertos de viviendas sociales, y paramos los desahucios en los barrios de Mérida. Desde el 26 de julio no se echa nadie, no se consuma ningún desahucio. Desde el 26 de julio, no de este año, del anterior. Y seguimos dando batalla. Y llegó un momento, no puedo contarlo todo, pero llegó un momento que las firmas que teníamos las tiraron a la basura. Dijeron, no, estas firmas a la basura. Y entonces, digamos, hicimos una nueva apuesta, una contorsión militante, que fue, pues vamos a acampar en las oficinas de empleo. En principio pensábamos que iba a ser algo de 10 días, 15 días, pero ¿cuál sería la sorpresa? Que montamos el campamento en Mérida, Campamento de Dignidad, casi se acordó, después de montarlo, que se llamara, ¿no? Acampada de los parados, Ciudad de los parados, y un compañero dijo ahí, pues esto es por la dignidad, pues acampada dignidad, campamento dignidad, las cosas que no tienen precio, ¿no? La dignidad, pues campamento dignidad. Y allí empezó a crearse aquel núcleo. ¿Y qué pasó? Pasó que a la semana los compañeros de Plasencia se encerraron, se acamparon. Esa misma noche ya les preocupó mucho más. Aquella noche nos dijeron, yo creía que nos íbamos a cansar, lógicamente, sabían que la cosa quemaba, el 15M ya parecía que era un eco, parecía que no les preocupaba. Y a la semana los compañeros de Plasencia. Entonces desmontaron las tiendas a las 2 de la mañana, pero al día siguiente se metieron en la Catedral de Plasencia aprovechando la hora de los turistas. Y allí estuvieron hasta el final del campamento. Y 3 semanas después, otras 2 nuevas acampadas en Almendralejo y en Badajoz. 4 campamentos, ya éramos 4 campamentos. 80 días estuvimos. Aquello que parecía que iban a ser 10, 15 días, fue un movimiento que obligaba a la elaboración de la ley de la renta básica. Pero además no solo eso,
Si lo que decía antes, empezaron a salir las otras cerezas de la cuestión social. Empezó a venir la gente con otros problemas. Empezó a venir la gente que le cortaban el agua. ¿Cuánta gente le han cortado el agua y la luz en este país nuestro? 4 millones, dicen, de personas que no tienen luz y calefacción ahora mismo, los datos que están utilizando. Claro, y organizamos a la gente, la organizamos en torno a la tarifa social del agua, la exigencia de una tarifa similar a la de Badajoz, que son 2,97 al trimestre, 1 euro al mes, con un tope de 30 metros cúbicos, ¿vale? Pues empezamos a organizar esa batalla. Y luego vino la batalla de las viviendas de hipoteca. Las viviendas sociales sabíamos para los desahucios, pero las viviendas de hipoteca, se nos presenta un día un compañero y dice, yo voy a ser el número 20. ¿El número 20 de qué? Sí, he estado en el cementerio, he visto el nicho que me toca y voy a ser el siguiente que se quite la vida. Al día siguiente todo el campamento va al Banco Bilbao Vizcaya a parar el desahucio, paramos el desahucio y después de parar el desahucio de Jesús, paramos el de Aroa, paramos el de Yolanda, paramos otros muchos desahucios privados. Por tanto, el campamento, como digo, empieza tirando de la renta básica, empieza a luchar por el agua, empieza a luchar por la vivienda, empieza a luchar por todo lo demás. Empieza a luchar por los comedores escolares en el verano para los chavales. Conseguimos que se abrieran este verano en 8 ciudades los comedores escolares para los chavales. Empezamos a dar la batalla de las viviendas vacías, de las urbanizaciones fantasmas que hay en todos sitios, de una urbanización de 210 viviendas que están terminadas al 70%. Y ahora, y solo quiero contar esto para que veáis un poco cuál es la dinámica que ha sido el movimiento y cómo hemos combinado, digamos, el escrache y la corrala. Cómo hemos combinado la comunidad y la revuelta, que tienen que ir siempre de la mano. Tiene que ir siempre de la mano, no vale solo la revuelta. La revuelta es la comunidad. ¿Cómo generamos una comunidad nueva? ¿Cómo no? Eso que se decimos, nos empoderamos de verdad. Y ahora, por ejemplo, estamos con la lucha del pan, pero en el sentido literal. Y no solo porque estemos reclamando que se pague la renta básica a las 8.000 personas que ellos dicen que se la van a tener que pagar. Ojo, que ellos querían pagársela entre 1.500 y 2.000, porque claro que sí se puede, no solo sí se puede luchar, sí se puede confiar en el compañero, sino que hay que nutrirlo de pequeñas victorias. Claro que sí, ¿quién lo niega? Pero que además de eso, como digo, es muy importante no solo esas pequeñas victorias. Ahora estamos en la lucha del pan, que os digo, hemos pisado otra raya que yo sé que la gente de nuestra cultura, de nuestra tradición, pues rápidamente a lo mejor lo soluciona de un brochazo. Hemos ido a los bancos de alimentos. Nos planteamos, porque claro, nosotros en el campamento, ¿qué pasó? Pues pasó que como hubo una solidaridad enorme de la población, pues nos sobraba cantidad de comida y teníamos que distribuirla, no íbamos a dejar que se pudiera, obviamente. ¿Cómo lo hacíamos? Pues con toda la gente que estaba colaborando con nosotros, con toda la gente de los barrios, con la gente de los barrios más machacados. Es decir, empezó a nacer ya la despensa del campamento. ¿Y a qué conclusión llegamos? Pues había que organizar, había que dar la batalla también ahí. ¿Por qué no vale decir solo es que esto es caridad? Eso es querer solventar solo con un brochazo ideológico la cosa. ¿Cómo disputamos los instrumentos concretos de creación de hegemonía? ¿Cuáles son los mecanismos concretos de la impotencia y del miedo? ¿Cuáles son? ¿Cómo los batallamos? Entonces fuimos allí, fuimos y le dijimos, vale, la despensa la llenamos de 4 sitios. Dijimos, cooperativas y empresas que colaboran, algunas con nosotros. Otra, compañeros en los supermercados, en la puerta de los supermercados, que lo está haciendo mucha gente de La Paz ya en distintos sitios. Otra, un huerto grande, no un huertecito chiquitito, sino un huerto grande para abastecer a los barrios. Y cuarta, vamos a ir a los bancos de alimentos, porque el FEGA es quien nutre a los bancos de alimentos. Bancos de alimentos que están gestionados por gente que son del Opus Dei, la gran mayoría. Fuimos allí, le dijimos a la buena señora aquella, que venimos aquí, que queremos acceder al reparto de alimentos. Pero ¿cómo voy a dar, doña Carmen de Aguirre, supernumeraria del Opus Dei? Pero ¿cómo voy a dar yo alimentos a vosotros si vosotros tenéis un campamento para protestar? ¿Y qué hace usted entonces? ¿Le da solo alimentos a los que no protestan? ¿Para que no protesten? Usted está obligada también, porque estos son alimentos públicos del FEGA, pagados con dinero público. Pero vosotros, ¿qué es lo que queréis? ¿Quitarle la gente a Cáritas y a la Cruz Roja? Nos dice la buena señora. Es que usted, cuando alguien quiere que los alimentos los reciba a través de Cáritas y no de la Cruz Roja, le pone, porque es un militante cristiano, le pone algún tipo de pega, ¿verdad que no? Pues qué pega le va a poner porque los reciba a través del campamento Dignidad. Y empezamos a repartir, y el primer mes fueron 45 familias, y el segundo 200, y ahora ya estamos por encima de las 300 familias. ¿Qué es lo que pasó? Pasó que el primer reparto lo hicimos en la puerta de la oficina de empleo, porque había que señalarlos con el dedo, porque nosotros queríamos que ligaran ambas cosas, reparto y lucha, lucha y reparto, para quitarle la vergüenza a la gente. Porque la vergüenza a la gente se la quitamos cuando
somos capaces de mirar de cara y decir que la vergüenza la sientan ellos, que es lo que dijimos. Y el segundo reparto lo hicimos en la puerta del Parlamento. A los 2 días nos mandaron una carta y dijeron: